Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este curso de lógica y algoritmización para este nuevo año en el inicio de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ciencias y Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este curso de lógica y algoritmización pretende preparar a los estudiantes para que puedan solucionar diversos problemas a través de un correcto análisis, diseño y verificación por medio de herramientas algorítmicas y el pensamiento algorítmico, haciendo uso de los diferentes tipos de datos que se pueden implementar en los algoritmos y aplicando todo tipo de información previamente identificada en los enunciados de los problemas y las situaciones planteadas. También podrán diseñar algoritmos y verificarlos con herramientas adecuadas. El contenido a abordar está distribuido en dos unidades. La primera es una introducción a la lógica y los algoritmos, basándose en conceptos como lógica, algoritmos, problemas, haciendo referencia a los tipos de algoritmos y el análisis de problema que se puede aplicar según el planteamiento de los mismos. En la unidad 2 se verán elementos propios de la algoritmización para poderlos utilizar en la parte práctica y en la solución de problemas. Hablaremos de variables, tipos de datos primitivos, entero real, cadena, carácter, booleano, el uso de las constantes y todos los tipos de operadores que puedan implementarse, aritméticos, unarios, relacionales, lógicos de asignación o binarios, y la formación de expresiones que se puedan utilizar tanto en el lenguaje natural como en el pseudocódigo y en los diagramas para representar los algoritmos. También veremos estructuras de control secuenciales, selectivas y repetitivas que podrán permitirnos validar y tomar decisiones, sean simples, compuestas, condicionales anidadas, condiciones con varias opciones en caso de, y que también puedan estar agrupadas. Además veremos estructuras que son repetitivas, que indican a la computadora varias acciones a seguir de una misma vez, usando condicionales mientras, repetir, desde y anidadas también. Además veremos el uso de los arreglos en una o dos dimensiones. Nuestro plan temático para trabajar se desglosa en 30 horas con clases teóricas y clases prácticas. Para la primera unidad y segunda unidad del contenido anteriormente planteado. El equipo docente lo ven en la presentación e iniciamos una breve introducción a este curso abordando la parte histórica de la evolución, los inicios y cómo se ha ido desarrollando la información, la tecnología, la informática, que desde hace muchos años, antiguamente, pues las civilizaciones humanas han tratado de hacer preservar sus datos, su conocimiento, para poderlo transmitir al futuro, a las generaciones posteriores, tratando de informar, tratando de descubrir por la curiosidad innata, y todo esto a lo largo de la historia humana. Entonces, ya en el siglo XX, la información y los datos empiezan a procesarse y tratarse desde las grandes cantidades inmanejables de datos que a la fecha existen hoy en día, desarrollándose así la ciencia informática, básicamente con su principal herramienta, la computadora, los dispositivos electrónicos,
la red de redes, internet, todo esto para hacer uso de esta información en la menor cantidad de tiempo posible, de tal manera que el procesamiento de estos datos se puedan convertir en información útil, sobre todo para que las personas, gerentes de empresa o directores, individualmente en nuestra vida cotidiana podamos tomar decisiones más acertadas. Entonces, en nuestro curso propedéutico desarrollaremos el pensamiento crítico enfocado a la solución de problemas de forma racional, es decir, haciendo uso de los datos y la información que pueda estar relacionada con dichos problemas. Básicamente, usaremos la lógica para tratar de comprender y darle instrucciones a la computadora para que ella realice tareas por nosotros. Entonces, planteémonos qué es la informática. Hemos estado hablando de ella y necesitamos conocer su concepto para abordarlo adecuadamente. Según el diccionario de la Real Academia Española en el 2020, nos dice que la informática es una disciplina que integra conocimientos científicos y técnicos para el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Observamos que convergen muchos los elementos computacionales, la programación, diferentes metodologías de desarrollo de software y aplicaciones, la base de la arquitectura de la computadora en la parte física, en el hardware, las redes de datos como el internet que permiten la intercomunicación en grandes distancias, y también conocemos y escuchamos términos como inteligencia artificial y otros términos más familiares como electrónica. Es decir, entonces la informática hace un uso sinérgico de todos estos elementos para el tratamiento de la información. Entonces, a través de la informática podemos proveer información oportuna y veraz para tomar decisiones, ya sea en el ámbito organizacional o personal. La informática nos permite controlar procesos críticos, entre otros aspectos. Además, está inmersa en casi todos los aspectos de la sociedad e interviene en muchos lugares a veces inimaginables. Podemos conocer de la gestión de los negocios, del almacenamiento y consulta de la información, el monitoreo y control de proceso, la parte industrial, robótica, comunicación, en el transporte, la investigación, industria de entretenimiento, la construcción, el diseño gráfico, desarrollo de máquinas, herramientas, la tecnología multimedia, en la medicina, biología, física, química, meteorología, ingeniería, hasta en el arte y muchas otras ciencias o disciplinas. A través de la informática, ella nos ha permitido crear nuevas especificaciones de trabajo, a veces desplazando la fuerza humana por el análisis y por el pensamiento enfocado en la calidad de los procesos. También se ha desarrollado e implementado a través de los sistemas informáticos con las computadoras, las tecnologías de las redes, los dispositivos móviles y otros, además de sistematizar procesos que pueden ser analizados, diseñados y automatizados de forma sistemática por ser repetitivos. También se optimizan métodos y sistemas informáticos ya previamente existentes. Y más allá de ello, podemos ver que la comunicación humana casi es instantánea. Entonces, para el ingeniero de sistema, la informática la ve como un área de conocimiento que debe comprender para dar soluciones eficientes que integren la automatización en su campo de trabajo. Así, en lo medular de una presentación de una situación problemática o de una necesidad, tenemos que aplicar diferentes análisis, entre los cuales podemos encontrar el análisis algorítmico. Esto nos va a permitir resolver problemas
de la vida diaria o en los puestos de trabajo, siguiendo una serie de pasos o acciones con un propósito determinado. Es decir, el algoritmo y su análisis tendrá un objetivo específico y un objetivo general. Por ello, las acciones se pueden concebir como algoritmos, ya que son una secuencia de pasos con un propósito. Entonces, el algoritmo, su definición es una secuencia ordenada de pasos. No tiene ambigüedades, conduce a una solución del problema o la necesidad. Y el software o programa de cómputo, por otro lado, va a tomar esas instrucciones o secuencias de pasos, pero ya va a estar desarrollada en un lenguaje de computadora y constituido como una aplicación que ejecutar dentro del hardware y el software de dicho dispositivo informático para cumplir con el objetivo para el cual fue desarrollado. Entonces vemos la necesidad que los algoritmos deben estar escritos de forma comprensible por los humanos, pero también deben estar escritos en un lenguaje de programación con las instrucciones correctas para que la computadora pueda seguir dichas órdenes y efectuar de manera más rápida, precisa y segura los cálculos y actividades de ese algoritmo. A diferencia también de los algoritmos que se ejecutan por las personas, el software que se ejecuta en la computadora seguirá instrucciones, pero son desarrolladas en un lenguaje de programación. Es decir, necesitamos un paso entre el lenguaje natural y el lenguaje del software que comprende la computadora. Por ello, el análisis algorítmico puede ser descrito con el enfoque de caja negra, donde encontramos entradas, procesamientos y muchas salidas también. Para las entradas estamos refiriéndonos a los datos introducidos o recopilados por diferentes operaciones. En este caso, ya desde el punto de vista del software, las entradas típicamente se registran vía el teclado o las pulsaciones del mouse. El procesamiento pues serán un conjunto de instrucciones que toman estos datos de entrada y los transforman y procesan en una solución que saldrá por lo general comúnmente en pantalla o impresa en un formato, ya sea una factura, un recibo o un reporte. Entonces, en el análisis de algoritmo tendremos características de precisión, debe ser finito y estar definido. Nuestro algoritmo que vayamos a desarrollar tendrá pasos que se seguirán inequívocamente para saber lo que se debe ejecutar. Debe ser finito, pues tiene un conjunto contado y finito de ejecuciones y también de acciones a seguir. No puede ser indefinido en el tiempo, tiene principio y fin, y además está definido para un problema y necesidad muy particular, desde el punto de vista que con las mismas entradas y bajo las mismas condiciones pues generará los mismos resultados. Entonces, una vez que hemos comprendido las características de los algoritmos, podremos diferenciar que tendremos algoritmos computacionales o no computacionales, con características cualitativas o con características cuantitativas, dependiendo en primera instancia si están ejecutándose en una computadora o su propósito o destino final es para la computadora, o son instrucciones que no se relacionan con un equipo de cómputo. También serán cuantitativos si manejan datos que son cantidades, no calidades. Entonces, en análisis del algoritmo computacional
podemos encontrar diversidad de ejemplos, como los que aplican diversos buscadores, los antivirus para hacer su análisis de aplicaciones peligrosas. En el caso de no computacionales, pueden ser instrucciones que una persona puede seguir. También podríamos encontrar de forma cualitativa una receta de cocina y un sinnúmero más de ejemplos que podemos encontrar en la vida cotidiana. Entonces, nuestros algoritmos tendrán que definirse a través de una metodología, tendrán características, implementarán símbolos y podrán ser clasificados de algún tipo, usando constantes, variables, operadores y demás elementos propios de las tecnologías computacionales. Un ejemplo para un algoritmo que prepara un pastel de limón desde el punto de vista del enfoque de caja negra, encontramos datos de entrada que serían los ingredientes, uno o más procesos a seguir y pues la salida que sería el pastel de limón. Veamos que los datos de entrada son los elementos que podemos identificar en la receta, como 125 gramos de mantequilla, de azúcar, huevos, harina, el limón, la taza de leche y el azúcar. Podemos ver que el proceso es el conjunto de instrucciones que nos da la receta, aparte de los datos, y consisten pues en las diferentes tareas, como preparar el molde, engrasar el molde, calentar el horno, batir la mantequilla, vaciar la mezcla de limón, preparar el azúcar, estar pendiente de la salida del pastel del horno y luego dejar enfriar. Para una única salida, que sería pues el pastel de limón, a menos que se nos haya pasado y se haya quemado. Entonces, otro ejemplo podría ser el cálculo del área de un rectángulo. Y encontramos siempre elementos de entrada en los procesos y la salida. Para unos datos de entrada de altura 8 y anchura 4, identificamos el proceso, ¿verdad?, a calcular a través de la multiplicación de la fórmula conocida y la impresión del resultado. Podría ser en pantalla la salida a través de una ventana o un formato impreso donde aparezca el resultado calculado. Entonces, nuestros algoritmos deberán representarse de una u otra manera para ser comprendidos por diversas personas, analistas, programadores, desarrolladores de sistemas y demás profesionales de la informática. Entonces, esta representación escrita puede ser de forma gráfica o de forma matemática, comúnmente en lenguaje natural a través de fórmulas, diagramas o pseudocódigo. Los más comunes son los diagramas de flujo, los diagramas NS o Nash-Schneiderman y el pseudocódigo, como vemos en la ilustración. El diagrama NS, a diferencia del diagrama de flujo, utiliza otra simbología, pero se ve que es una secuencia de pasos en ambos casos, y el pseudocódigo viene siendo más similar al lenguaje natural, con ciertas palabras claves para que pueda ser entendido por las personas. Una vez que sabemos el tipo de algoritmo, deberemos también aplicar diversas metodologías, una, dos o combinaciones de ellas, para que, identificando el problema o un reto a resolver, podríamos saber formas más eficientes que las otras, entre ellas la lluvia de ideas, el análisis de medios y fines, razonamiento, lo analógico, el pensamiento lateral, heurística y los algoritmos. Entonces, algunas de ellas tienen ventajas sobre las otras. Por ejemplo, la lluvia de ideas puede ser desarrollada en equipos, cada uno comparte una visión y se integra, se va definiendo el problema idea por idea de forma espontánea, se establecen criterios y se van seleccionando las alternativas según los criterios vertidos. También estas ideas se pueden resumir
analizar si están repetidas, agruparse y ordenarse por algún nivel de importancia. En el caso del análisis de los medios y fines, básicamente podemos identificar los medios que tenemos al alcance, los elementos iniciales y los fines, objetivos o propósitos para los cuales debemos desarrollar el software o la aplicación a través del algoritmo. Entonces, los principales elementos acá es la visión que se tiene, es decir, el fin o propósito, y los medios al alcance. También puede hacer uso de metas y submetas para ir cumpliendo con ellas de forma prospectiva o retrospectiva, es decir, hacia adelante o hacia atrás. En el caso del razonamiento analógico se hace por comparación de las características compartidas a través de la experiencia que tiene el desarrollador con situaciones similares con otros software que pueden existir en el mercado, haciendo algo similar al benchmarking y tratando de compartir y mejorar características por similitud o bien por diferencia para llegar a una solución similar basado en el problema que se está tratando. En el pensamiento lateral se exploran puntos de vista inclusive no convencionales para enfocar una situación. En este caso es sugerido para reordenar los datos necesarios que ya se tienen, tratar de ver una nueva perspectiva del problema o tratar de hacer algo con mejores características o redefinido de las situaciones que ya se tienen. Además, podemos aplicar la heurística, es decir, el descubrimiento a través de conjuntos de estrategias, procedimientos, de forma flexible, basada en la experiencia práctica, a través de comparaciones analógicas y tratando de retroalimentar las situaciones para poder evitar el problema o resolver la necesidad. Es decir, podemos hacer uso de los descubrimientos, poco a poco irnos planteando hipótesis que puedan ser verdaderas o falsas para que puedan ir ayudando a resolver los subproblemas o el problema completo a tratar. Finalmente, los algoritmos que ya hemos mencionado, y es la parte medular de este curso. Aquí trataremos una serie de pasos que se detallan para resolver el problema de un dominio particular. Es decir, el algoritmo se desarrolla para un contexto único y ese algoritmo pues desarrollará una solución para esa situación, no para otra.